Muy buenas noches a todos aquellos que nos están observando a través de la transmisión en vivo por Facebook. Reciba la más cordial bienvenida. Este es un nuevo episodio de Latinoamérica Elige. En esta ocasión vamos a estar tratando acerca de las elecciones en segundo grado en El Salvador. Permítanme presentarme. Mi nombre es Alejandro Ramet Arestegui Cayo, coordinador de Estudiantes por la Libertad Perú, y como parte de esta iniciativa, junto con Alberto Coro de Estudiantes por la Libertad Bolivia, les ofrecemos esta serie de eventos acerca de la coyuntura electoral en nuestros países de Latinoamérica. Para esta ocasión tenemos a un invitado especial. Tenemos al director ejecutivo de Acción Ciudadana, a Eduardo Escobar, y tenemos a dos panelistas coordinadores de Estudiantes por la Libertad El Salvador. Tenemos a Andrea Nicole y a Eduardo Vázquez. Por favor, quisiera que cada uno se presente para proceder a comenzar con este evento que de verdad que espero mucho, no solamente que la gente que nos está observando, sino nosotros también nos retroalimentamos y aprendamos mucho. Adelante, por favor, Andrea. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Andrea Nicole. Soy coordinadora senior de Estudiantes por la Libertad. También estudiante de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Como sabrán, el día de ahora hablaremos acerca de las elecciones en segundo grado en el país. Justamente acabamos de salir de las elecciones de diputados del Parlace y asimismo de los consejos municipales. De hecho, el día de mañana, como todos sabemos, se toma este nuevo periodo de gobierno de parte de los diputados y también de los alcaldes. Así que tenemos dentro de poco las elecciones de los magistrados de parte de la Asamblea Legislativa y precisamente las elecciones de segundo grado, para lo cual tenemos a este invitado de lujo, que es Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Es un verdadero placer poder compartir nuevamente con todos ustedes un tema muy importante que como salvadoreños y con la coyuntura que estamos pasando en estos momentos es de rigor que podamos comprender y entender lo que son las elecciones de segundo grado. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy técnico en administración de gastronómicas, docente de colegio privado. Y realmente muchas gracias a Eduardo por estar acá nuevamente apoyándonos. Soy coordinador junior de Estudiantes por la Libertad y siempre en la lucha por la incidencia en estos espacios de formación. Eduardo Escobar es abogado de El Salvador, con maestría por la Flaxo Guatemala. Desde el año 2005 trabaja en las temáticas de democracia, contando con experiencia en litigio estratégico en materia electoral y de transparencia. Del 2011 al 2015 fue encargado del Observatorio Electoral de la Asociación Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Desde el 2016, en Acción Ciudadana, es el responsable de dirigir el proceso de evaluación del acceso a la información, transparencia financiera y la democracia interna de los partidos políticos, coordinando el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, única entidad que realiza fiscalización de los partidos políticos. Desde el 2018 se desempeña como director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, está nuevamente en tu casa. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes un par de reflexiones sobre la temática de las elecciones de funcionarios, las elecciones de segundo grado. Así que de nuevo mi agradecimiento y me indican si comienzo ya o van a haber otras palabras. Si gusta, comenzamos. Solamente mencionarles a las personas que luego de la charla que vamos a tener con Eduardo pueden dejar sus dudas el chat de Facebook. Ahí vamos a estar viendo las preguntas para poder hacérselas a nuestro panelista al finalizar su exposición. Y el tiempo es hoy. Ok, bueno, yo creo que para hablar de este tema voy a tratar de abordar o contestar tres preguntas fundamentales. La primera es cómo han sido estos procesos de elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa durante el tiempo. Luego,
¿por qué es importante este tipo de elecciones? Y una tercera pregunta de por qué estas elecciones se le reservan a la Asamblea Legislativa y no a la ciudadanía en general. ¿Por qué no hay voto popular? Entonces, voy a tratar de abarcar estas tres preguntas, haciendo un par de reflexiones sobre cada uno de estos temas, y luego abrimos el espacio para las preguntas. Voy a comenzar con el tema de cómo han sido en El Salvador estos procesos de elección de funcionarios. En primer lugar, creo que hay que señalar que lo que es de segundo grado son las elecciones. Y esto creo que es importante decirlo, porque se tiende muchas veces a hablar de que son elecciones de funcionarios de segundo grado. Eso se dice, es que son elecciones de funcionarios de segundo grado. Y esto obviamente es incorrecto, porque lo que es de segundo grado es la elección, no los funcionarios. Los funcionarios que se eligen por este procedimiento, ya vamos a ver cuáles son, de ninguna manera son de segundo nivel, sino que son funcionarios del más alto nivel de gobierno en el Estado. Lo que pasa es que hubo un discurso en algún momento desde la Asamblea Legislativa donde se quería mostrar que y así se dice, el primer órgano de Estado es la Asamblea Legislativa y todo lo demás es de segundo nivel, lo cual no es correcto. Entonces, creo que ese es el primer punto que hay que tener muy en claro. Estamos hablando de elecciones de segundo grado, no de funcionarios de segundo grado. ¿Por qué son de segundo grado o indirectas? Porque también se le llama elecciones indirectas. Y esto responde al hecho de quién es el elector. Ustedes recuerdan, quien elige al presidente de la República es directamente el pueblo, los ciudadanos, la ciudadanía, la que lo elige directamente. Ahí no hay intermediarios, sino que es los candidatos ofertan al electorado qué es lo que van a hacer y el electorado directamente los elige. Eso pasa con el presidente de la República, los diputados, con los miembros de consejos municipales. Pero en el caso de los funcionarios de elección de segundo grado, ahí no es el pueblo el que elige directamente a estos funcionarios, sino que es la Asamblea Legislativa, o sea, los delegados. Es decir, que hay, y por eso se llaman de segundo grado las elecciones, porque las de primer grado son las que elige el pueblo directamente los funcionarios. Las de segundo son cuando un órgano, en este caso la Asamblea Legislativa, se encarga de la elección, pero es un órgano de elección popular. O sea, la Asamblea la elige el pueblo y en función de ese mandato que le ha dado la población es que ellos eligen a estos funcionarios. Entonces ustedes ven, por eso es el tema de segundo grado o indirectas, porque no es el pueblo directamente el que elige a estos funcionarios, sino que el pueblo elige a los diputados y los diputados luego eligen a estos funcionarios. Esa es, digamos, por qué se llaman elecciones indirectas o de segundo grado. Y el otro tema, antes de entrar más en detalle, es que quiénes son o cuáles son estas elecciones indirectas. ¿Qué funcionarios se eligen con estas elecciones? Pues obviamente, si nos remitimos a lo que dice nuestra Constitución, vamos a encontrar que son funcionarios de elección indirecta los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general, el procurador para la defensa de los derechos humanos y el procurador general de la República. Esos son funcionarios de elección indirecta, es decir, de elección que realiza la Asamblea Legislativa. Creo yo que estos tres puntos son importantes tenerlos muy en claro y tenerlos en consideración cuando se hable de este tipo de elecciones. Ahora, estas elecciones tienen reglas, tienen cierto sustento constitucional y legal para que en este caso sean válidas.
no voy a entrar a un debate o a una postura jurídica porque no es el punto. Solo quiero plantearles 4 o 5 elementos que se debe de observar por parte de la Asamblea Legislativa para realizar estas elecciones. En primer lugar, el tema de la transparencia. Esto es sumamente importante para estas elecciones. ¿Y a qué me refiero con la transparencia? En primer lugar, me refiero a que la información sobre la elección debe de estar a disposición de toda la ciudadanía. Es decir, la convocatoria que hace la Asamblea para que se postulen candidatos, si ese fuera el caso, el plazo que se tiene, qué documentos se deben de entregar, todo eso debe estar público, tiene que tener apertura para que la ciudadanía pueda acceder a esa información. Luego, el tema de la transparencia se extiende al proceso que desarrolla la Asamblea Legislativa. Es decir, si este proceso tiene una fase de entrevistas, pues bueno, esas entrevistas deben de ser públicas. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a acceder a estas entrevistas. Y cuando digo acceder, no necesariamente a estar en un local donde se desarrollen las entrevistas, sino que se transmitan, por ejemplo, por los diferentes medios estatales o legislativos para que la ciudadanía conozca el proceso que se está desarrollando, a quién están entrevistando, qué es lo que están diciendo. Entonces, esa es, digamos, también la fase del desarrollo de la elección, que debe ser también del conocimiento de la población, es decir, debe ser transparente. Y la última etapa de este proceso, que también necesita este aspecto de transparencia, es la etapa de deliberación y de decisión que toman los diputados. Es decir, ya el momento final, ya el momento de cuando vamos a decidir. Y aquí a lo que me refiero es que esa decisión, ese apoyo que se le da a un candidato, por ejemplo, debe de ser público, conocer las razones de por qué lo apoyo. ¿Ya? Esta es la otra fase de la transparencia. Es decir, yo tengo que expresar como diputado, y que lo conozca la gente, por qué elijo o por qué doy mi voto para este funcionario, para este candidato que se va a convertir en funcionario. Entonces, esa es la otra fase que tiene que ver con la transparencia de este proceso. Recuérdense, estamos hablando de las reglas que debe de darse en este proceso de elección. Entonces, el primero es el tema de la transparencia en estas fases que yo les he mencionado. Otra regla que priva o debe de privar en estos procesos, y que, ojo, no es invento de sociedad civil, no es invento de la Sala de lo Constitucional, sino que ya hay un consenso a nivel internacional sobre este tipo de procedimientos y requisitos que deben de cumplir. ¿Cuáles son las reglas que se deben de seguir? Aclaro esto también porque muchas veces se tiende a creer que estos son inventos de las organizaciones de sociedad civil salvadoreñas, por ejemplo, o que la Sala de lo Constitucional se inventó todo esto. La siguiente regla o criterio que se debe de observar tiene que ver con la idoneidad y probidad de las personas. ¿Y aquí a qué me refiero? Me estoy refiriendo a que el criterio a partir del cual se van a elegir a estos funcionarios debe de basarse en que las personas que resultan electas son idóneas y son probas para el cargo. Y aquí me detengo un momento para hablar de qué es la idoneidad. Recordemos que cada una de estas instituciones tiene un rol específico, constitucional y legalmente determinado. En esa medida, al ser muy específico y técnico la labor que ejecutan estas instituciones, se requiere que quienes sean sus titulares conozcan de la materia, ¿sí? Y tengan experiencia
profesional en esa materia. A eso nos referimos en primer lugar, con el tema de la idoneidad. Es decir, personas que reúnan dentro de su perfil profesional y personal características de experiencia, conocimiento de la materia y honradez. Eso es a lo que nos referimos con el tema de idoneidad y probidad, que tiene que ser la base de la elección. O sea, no podemos pensar una elección de este tipo si no es a partir de que se debe de buscar a las mejores personas, a los mejores profesionales para ocupar estos cargos. Y como digo, esta idoneidad se refleja en estos elementos de experiencia, conocimientos y honestidad u honradez que debe de tener esta persona. Entonces eso lo que nos lleva a que el criterio de elección es, en todo caso, el mérito de la persona. Este sería el tercer elemento, tercera regla, el mérito. Es decir, que la persona sea idónea, tenga probidad, nos lleva a que entonces esta persona reúne los méritos para ser funcionario. Y el cuarto elemento o cuarta regla de estos procesos de elección tiene que ver con el proceso de decisión basado en deliberación y ponderación de los perfiles que se han postulado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, obviamente todas las personas tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Tenemos nuestros aspectos de fortalezas y también tenemos debilidades. Y aquí digo debilidades en el sentido profesional, no me refiero a otro tipo de debilidades. En esa medida, todos tenemos actitudes y competencias para determinadas actividades. Yo puedo ser muy bueno para el fútbol, por ejemplo. Puedo ser muy bueno para el básquetbol, pero no soy bueno para la música. No puedo tocar un instrumento. Entonces, el punto es que si se está buscando un violinista, por muy bueno que yo sea en fútbol o en básquetbol, no reúno el perfil, ¿ya? Entonces no puedo decir que voy a ser yo el violinista que está buscando la orquesta X. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué saco este ejemplo? Porque todas las personas que se postulan para estos cargos, sin duda tienen algún potencial o tienen algún aspecto de su perfil profesional destacado. Pero eso no quiere decir que esta persona pueda ocupar el cargo para el cual se está postulando. Y ahí es donde decimos cómo podemos determinar que esta persona efectivamente es adecuada para el cargo. Es ponderando su perfil. Es decir, sacando sus fortalezas, sus debilidades y comparándolas con el de otro candidato o candidata. Esa es la única vía para determinar o tener un criterio más objetivo de si esta persona es idónea o no para el cargo. Y acá, como digo, yo puedo ser un médico general y puedo conocer muy bien de diferentes aspectos versus una persona, un cardiólogo. Pero lo que se necesita es precisamente alguien que opere del corazón a otra persona. Entonces, al ponderar el perfil de uno versus el otro, uno determina fácilmente que el idóneo para la labor es el cardiólogo, no el médico general. Entonces, igual sucede acá. Si yo pondero los perfiles, es decir, estamos hablando que esta persona tiene 20 años de experiencia, ha sido destacado ejerciendo la profesión, tiene libros escritos sobre la materia, es docente de la materia, tiene reconocimiento internacional en la materia, por ejemplo. Eso es el perfil de la persona, que habría que ponderarlo y compararlo con otros perfiles para ver si esta persona tiene el mejor, valga la redundancia, perfil para ocupar el cargo. Entonces, por eso mencionaba que esta regla o este criterio de ponderación
debe de ser aplicado para poder escoger dentro de la lista de candidatos y candidatas aquella persona que tiene los elementos de experiencia, conocimientos y honradez necesarios para ocupar el cargo. Y esto se debe dar en un proceso deliberativo, es decir, un proceso donde se discuta los pros y los contras de elegir a esta persona, ¿ya? Porque probablemente puede haber una persona que tenga 20 años de experiencia, mucho conocimiento sobre la materia, pero que, por ejemplo, ha mostrado un comportamiento no probo, ha sido una persona problemática, ha sido una persona tal vez no muy honrada, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que se debe deliberar, en este caso, sobre el perfil de esta persona para proceder a la elección. Entonces, digamos, esas serían las reglas que se deben de observar en este proceso de elección de funcionarios. Dicho esto, y perdón que di esta vuelta, pero creo que era importante plantear estos puntos, porque a partir de lo que yo les he comentado, voy a contestar la pregunta: ¿cómo han sido los procesos de elección de segundo grado en El Salvador? Estos procesos no han observado lo que les acabo de mencionar. Así de sencillo. Estos procesos no han sido transparentes. Estos procesos han sido por la mera elección y aritmética legislativa, es decir, tener los votos. No se han basado en el mérito de los candidatos y se han realizado a partir del reparto de cuotas, es decir, dos magistrados para este partido, 2 para este otro y 1 para este. Ese ha sido, digamos, la lógica de actuación de la Asamblea Legislativa en estos procesos. Y esto obviamente con un interés. Uno, tener, o un par de intereses. Uno, tener el control de la institución. ¿Ya? Y 2, protegerse. Porque ya vamos a hablar de por qué es importante estas elecciones. Entonces, quienes han desarrollado estas elecciones no se han basado en el mérito de las personas que se postulan, han hecho un reparto de estos cargos, lo han hecho a partir de tener los votos y han sido poco transparentes en el proceso. Porque muchas veces lo que se ha visto es que se encierran los diputados y de repente aparecen con humo blanco, que hay elección, pero no supimos quién estuvo a favor, quién estuvo en contra, por qué lo llevaron, sino que simplemente es, y así se ha dado el proceso, yo elaboro una lista como partido de personas que son afines a mí o con los que ya tengo yo un acuerdo de cómo van a ejercer el cargo, si me van a proteger o qué es lo que van a hacer. Ya hay un acuerdo. Entonces yo tengo esa lista elaborada. Y lo que hacen los partidos es todos llevan su lista, comparan listas y si hay coincidencias, esa persona se escoge. Independientemente sea la persona que no reúne el mínimo de idoneidad, que pueda estar vinculado con corrupción, etc. No importa. Es porque coinciden en todos los listados y así se hace la elección. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y no sabemos, o sea, a ciencia cierta, todo ese proceso que se da. O sea, no sabemos las razones que ellos, en los que fundamentan su decisión. Entonces, con esto concluyo la primera pregunta. ¿Cómo han sido estos procesos de elección? Pues bueno, han sido oscuros, obviando las reglas y no colocando a personas idóneas para los cargos. Voy con la segunda pregunta, que tenía que ver cuál es la importancia de estas elecciones. Porque entre el hecho de que no suba la gasolina y la elección de magistrados, por ejemplo, a mucha ciudadanía le importa más el tema de la gasolina que la elección de magistrados. No le hace sentido la elección de magistrados. No le afecta aparentemente que si se elige a esta persona u otra. Es lo que le importa en ese momento es que la gasolina volvió a subir. Y entonces ya eso le complica sacar su vehículo para ir a su trabajo, por ejemplo. O le preocupa el tema del agua, que se fue el agua
no hay servicio de agua potable durante varios días. Eso es lo que le preocupa. No le preocupa si se elige un buen fiscal o unos buenos magistrados. Eso es en general el pensamiento de la ciudadanía. O sea, no le dan esta relevancia a este tema, por ejemplo, de las elecciones indirectas. Lo ven lejano, lo ven que no tiene un impacto en su vida. Pero a eso habría que decir que esa es una concepción equivocada y desinformada de cómo funciona el sistema político y cómo le afecta a cualquier ciudadano o ciudadana este tipo de elecciones. En primer lugar, porque estamos hablando de que son instituciones de control. O sea, si ustedes observan, cuando yo les mencionaba el listado de qué funcionarios se eligen, todos realizan una función controladora, controladora del ejercicio del poder político, ya tanto del presidente de la República como de la Asamblea Legislativa o los consejos municipales o demás instituciones. Son controladores. Para eso están estas instituciones. Y por lo tanto, es que no deben de existir como titulares de estas instituciones personas vinculadas a los partidos políticos o vinculadas a los intereses de sectores o de poderes de hecho, o sea, los poderes fácticos que tanto se mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué no deben de ser vinculados a partidos o a sectores? Porque pueden conocer de algún caso que involucra a su partido, que involucra a su sector que representa, y eso le va a afectar la toma de decisiones, porque hay un interés de por medio. Le va a generar lo que se llama un conflicto de interés. Y ante esos conflictos de interés, en general, el ser humano tiende a satisfacer los intereses de su grupo. No va a atacar esos intereses. Entonces, porque son instituciones de control, no deben de existir personas al frente de estas instituciones que estén vinculadas con políticos, con sectores económicos, etcétera, etcétera. Porque si no, vuelven parcializada su labor. Imaginémonos un fiscal general con una vinculación partidaria o con sectores económicos. ¿Qué tipo de labor desempeñaría? Entonces, ese es un primer punto. Son instituciones de control. Otro aspecto de por qué es importante estas elecciones es porque tienen un impacto directo en las condiciones de vida de la población. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, estos funcionarios que se eligen, algunos de ellos, hablemos de los magistrados de Corte de Cuentas de la República, ellos deben de vigilar el correcto uso de los fondos públicos. ¿Sí? Eso es lo que hacen, en esencia, fiscalizar que se usen bien los fondos, los dineros. ¿Qué pasaría si la Corte de Cuentas no fiscaliza? ¿O qué pasa cuando la Corte de Cuentas no fiscaliza los fondos públicos? ¿Quién sale afectado? ¿El presidente? ¿Es el ministro? ¿Son los diputados? Obviamente no son ellos. Los afectados son los ciudadanos que hacen uso de los servicios públicos y que estos servicios públicos, por no tener el dinero suficiente, son deficientes. Digamos, ¿en qué le afecta a alguien que la Corte de Cuentas no sea efectiva en su trabajo, no lo haga bien? Le va a afectar cuando llegue a pedir la medicina al Seguro Social o al Ministerio, a la Unidad de Salud, y no haya medicina y solo le den acetaminofén, ¿ya? Y él tiene un padecimiento mayor y que no necesita un medicamento especializado, que no está ahí. Entonces, si ustedes ven, y tal vez lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, ustedes ya lo saben, pero si ustedes ven, tiene una vinculación directa con la vida de las personas el que se elija magistrados de Corte de Cuentas de la República, que se elijan bien, porque son los que fiscalizan los fondos públicos. O por ejemplo, el tema del fiscal. Si recordemos que el fiscal es el que investiga el delito. Si, por ejemplo, yo tengo un problema que me robaron el vehículo, me están extorsionando, asesinaron a un familiar mío, por ejemplo. Si hay un mal fiscal,
un fiscal corrupto, ¿qué es lo que va a pasar? La investigación del delito va a ser mala, ¿ya? Porque probablemente hay algún interés de por medio en no investigar a las pandillas, por ejemplo, o los que me están extorsionando, si ese fuera el caso. Entonces, la elección del fiscal, una mala elección del fiscal me afecta, ¿ya? Porque no se investiga el delito y ese delito me está afectando a mí como ciudadano, en mi día a día. Llevémoslo también al tema de los impuestos. Imaginémonos que alguien se robó el dinero del ministerio, la alcaldía, que en la alcaldía el alcalde, el consejo municipal no hizo la obra de adoquinado que debía de hacer y las calles están hechas un desastre. Cuando llueve se hace un lodazal y cuando no llueve la polvazón es insoportable, se enferman los niños por enfermedades o con enfermedades respiratorias por el polvo. Cuando hay lodo se hacen zancudos, porque se poza el agua, hay zancudos, le da dengue a la gente, se pudre el lodo y se siente mal olor, etcétera, etcétera. Imagínense todas las afectaciones que pueden pasar porque el Consejo Municipal no utilizó el dinero para construir o terminar el adoquinado de la calle. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Se lo llevaron? ¿Quién investigó? ¿Quién juzgó? ¿Regresaron el dinero? Nadie. ¿Por qué? Porque el fiscal no investigó. Así de sencillo. Por intereses. Porque es afiliado al partido, estuvo afiliado al partido, o es de estos sectores económicos que tienen algún interés ahí. Entonces, afecta directamente la vida de la ciudadanía, la vida de las personas que se elijan mal fiscal, por ejemplo. Y así podemos hablar si se eligen mal los magistrados de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que esa es la elección que viene en un par de semanas. Obviamente porque son los encargados de que el sistema de justicia funcione bien, que sean eficientes, que no hayan jueces corruptos, que no se tarden 4 años en emitir una sentencia, que obviamente en la que yo estoy involucrado porque me generaron algún problema X persona y yo fui al órgano judicial ante los jueces para que me resolvieran. Entonces, obviamente, el que la Asamblea Legislativa haga una mala elección impacta en la vida de las personas. Entonces, por eso es importante este tipo de elecciones. Ahora, para concluir mi parte, voy con la última pregunta, que es la que tiene que ver con por qué estas elecciones no las hace el pueblo y las hace la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Digamos, esa es una gran pregunta que muchas veces más de alguno de ustedes se la ha hecho. ¿Y por qué no elegimos a los magistrados de Corte Suprema de Justicia nosotros, los ciudadanos? ¿Por qué lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa? Esa es una pregunta válida y que muchos se la han hecho. Ante eso, y obviamente no es que yo quiera convencerlos de ninguna postura, ¿verdad? Pero les voy a dar unos elementos para que ustedes valoren este tema. ¿Por qué lo hace la Asamblea Legislativa? O bueno, o comienzo. ¿Yo estoy de acuerdo con que sea popular el voto? No, no estoy de acuerdo. Tiene que ser un órgano como la Asamblea Legislativa la que haga la elección. ¿Por qué? Y aquí voy a usar comillas, porque supuestamente el órgano político que es la Asamblea Legislativa tiene una mayor capacidad para escoger a las mejores personas para ocupar los cargos. Y digo supuestamente, porque lo que hemos hablado, eso no ha funcionado acá. Pero ojo, no hay que perder de vista que una cosa es que los que han estado manejando el sistema no lo hayan hecho bien, y otra cosa es decir que el sistema no funciona, o sea, que hay que cambiar eso. Yo creo que si los partidos políticos acataran algunas de estas reglas, este proceso tendría otros resultados. Entonces yo no ataco, digamos, que la Asamblea Legislativa elija, ¿ya? Esto es sujeto de debate, sin duda. Yo lo que cuestiono es que no han hecho bien el procedimiento. Entonces, siguiendo esta lógica,
Lo hace la Asamblea Legislativa porque tienen la capacidad los diputados, con todo el equipo técnico que tienen, de supuestamente elegir a mejores personas. Tienen los recursos para hacerlo. Mientras que la mayoría de ciudadanos, si les preguntan a un habitante de la Unión, mire, el abogado Eduardo Escobar va de magistrado, va a votar por él. No saben ni quién soy. ¿Ya? Entonces, ahí hay un primer punto. La capacidad para elegir a estos funcionarios. Como digo, en teoría, esa capacidad está en la Asamblea Legislativa para hacer esto y no en la ciudadanía. ¿Ya? Ese es un primer punto. Lo otro, ¿por qué no pueden ser estas elecciones populares, las de magistrados? Porque esto significaría poner en campaña electoral a los jueces. ¿Sí? Esto implicaría de que el juez que le va a resolver sobre un caso va a tener que ir a pedir dinero a sectores. ¿Para qué? O a partidos, para que le financien la campaña y gane, y esto significa posteriores compromisos. Es decir, como popularmente se dice, quien paga el mariachi pide la canción. Entonces meteríamos a eso a los jueces, a que los jueces tengan que hacer campaña electoral, tengan que pedir dinero, tengan que estar en una competencia por el voto que, digo, puede significar comprometer su independencia a la hora de ejercer su cargo. Entonces, por eso, desde el punto de vista, no es recomendable que se elija popularmente. Por eso que les decía, porque esto implica necesidad de financiamiento, crea favores y compromisos con los financistas. Entonces desnaturaliza la función del juez, que obviamente debe de ser lo más imparcial, lo más objetiva posible, no atendiendo a intereses particulares. Que si eso no se da actualmente, sí, obvio, no se da. Pero vuelvo al punto. El problema no es tanto el diseño del sistema, desde mi punto de vista, sino que es que quienes lo operan mal. Ese es para mí el problema. Entonces, como les reitero, desde mi punto de vista, es nocivo, puede ser nocivo para la independencia judicial el que se haga elección, por ejemplo, de magistrados de Corte Suprema de Justicia de forma popular. Con que ahora que hace la elección la Asamblea Legislativa se somete a este proceso de cabildeo político a la gente que quiere llegar a magistrados y ahí se comprometen con el poder político, ya imaginémonos qué harían pidiéndole dinero a financistas para ganar el voto popular y tener dinero para la campaña. Eso sería todavía, creo que peor que lo que vemos ahora. Entonces, por esa razón, no es recomendable el voto popular para la elección de magistrados. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Creo que ya estoy cabal sobre el tiempo para abrir el espacio de preguntas o ampliar algún comentario que yo hice. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que bastante interesantes los puntos que nos acaba de mencionar acerca de la transparencia, de la idoneidad y sobre todo, ¿por qué es que no elegimos directamente a los funcionarios que van a ser electos dentro de poco? Bueno, una pregunta encaminada siempre a el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que Acción Ciudadana ha sido una organización que ha estado muy pendiente y muy de cerca con todo el proceso de desde las votaciones en las FEDADES. Entonces, quizás si nos pudiera hacer un comentario de cómo vieron el proceso de elecciones en las FEDADES, luego con el Consejo Nacional de la Judicatura, y qué panorama se espera para la elección dentro de la asamblea, ya que sabemos que el listado de los 30 ya está listo y ya lo publicó el CNJ. Con gusto. Bueno, en la elección de FEDADES, y aquí tal vez para quienes no están familiarizados con el tema,
la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia tiene 3 etapas, donde participan 3 diferentes actores. La primera etapa es la elección que hacen todos los abogados de la República. Es decir, la Federación de Abogados convoca a todo el gremio para que elija a 15 personas que van a integrar el listado de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Luego está la etapa del CNJ, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, que en este caso le corresponde elegir a 15 también, a 15 personas para integrar ese listado. Y luego está el proceso legislativo, que es la asamblea la que elige. En el caso de la FEDAES, nosotros fuimos observadores de las elecciones y consideramos que en general pues el proceso transcurrió con normalidad, no hubieron mayores incidentes, más allá de algún candidato haciendo propaganda dentro del centro de votación, pero consideramos que el proceso se dio con normalidad. Ahora, lo que nosotros hemos cuestionado no es tanto el voto popular, porque ahí sí es voto popular, pero restringido a los abogados, ¿no? Bajo la idea de que el gremio conoce quiénes son los mejores abogados, y por eso para ser magistrados. Pero ahí el problema que nosotros vimos, y que esto siempre se ha dado, es que la mayoría de asociaciones que participan postulando candidatos no realizan un proceso previo, un filtro previo de candidaturas. Es decir, no verifican que las personas sean idóneas y todo esto, sino que quien pueda cumplir los mínimos requisitos a ese postula. Entonces tenemos personas que se sometieron a esa elección y que de hecho quedaron, que no tienen obviamente las competencias mínimas para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. O sea, ese es el pináculo jurídico del país, pues estar en la Corte Suprema de Justicia. Tienen que ir los mejores abogados y abogadas, pues. Y aquí estamos viendo personas que digo, no tienen ese perfil para estar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y esto se origina, digo, porque en esta elección de FEDAES, aparte de algunos problemas administrativos que tuvieron, pero las asociaciones no depuraron sus candidaturas, no llevaron buenas candidaturas, algunas de ellas, y algunas personas. Con el CNJ, nosotros ahí advertimos un par de problemas con el proceso. En el CNJ, cualquier abogado que cumpla el requisito podía presentar su postulación. En el caso de la elección de FEDAES, son las asociaciones las que proponían candidatos, ¿sí? Pero en el CNJ, yo si soy abogado y considero que lleno los requisitos, voy y me postulo. Es postulación abierta. El problema que nosotros advertimos con esto es el momento 1 de las entrevistas. El CNJ, si bien ha avanzado mucho en el proceso de elección, o sea, este proceso se hizo público, se transmitió por Facebook, se pudo tener observación electoral en el lugar de los hechos, que nosotros estuvimos ahí, pero en las entrevistas consideramos que se quedaron cortas, o sea, no indagaron el perfil a profundidad de la persona. Porque yo les digo, ustedes van a la entrevista de trabajo, aunque sea para trabajar de Uber, yo sé que no contratan Uber, pero o que ustedes van a trabajar en un restaurante, les hacen una gran entrevista para ver cómo es usted, etcétera, etcétera. Y eso es normal y es obvio, pues tienen que entrevistar a la persona, conocer cómo es, porque se le va a dar este cargo. Pero no pasa eso cuando es magistrado de Corte Suprema de Justicia o otros cargos. O sea, no se les entrevista a profundidad. Entonces nosotros eso señalábamos de ese proceso del CNJ, se quedó corto en el tema de las entrevistas. Y lo último del CNJ, el tema de a la hora de deliberar sobre la elección, es decir, elegir a quienes postulaban, solo, o mejor dicho, no fundamentaron suficientemente por qué elegían a estas personas. O sea, fue muy genérico el decir por qué apoyo a esta persona.
Entonces ahí hay otro ámbito de mejora del CNJ. Y para terminar la pregunta, la elección de la Asamblea Legislativa, ¿qué expectativas tenemos? Bueno, la expectativa que debemos de tener, digo, pues la ciudadanía es que la nueva Asamblea va a cambiar este proceso de elección y lo va a hacer bien, lo va a hacer mejor, va a elegir a personas en función del mérito y la probidad. Eso es lo que esperaríamos, o sea, en un mundo ideal. Pero como no estamos en un mundo ideal, nosotros ya vimos algunas señales preocupantes de lo que puede ser esa elección. No vemos, o sea, ya por lo que se ha visto, o va a ser difícil que estos nuevos diputados tengan independencia del presidente de la República. Aquí va a haber una decisión vertical desde casa presidencial de quienes tienen que ser magistrados. No va a tener un rol la asamblea en la elección. Entonces, ya nos preocupa ese tema. Siempre se ha tenido, ¿verdad?, en el panorama de la sociedad civil, la acción, o más bien el discurso de repartir las cuotas, las famosas cuotas partidarias. ¿Cuál es el panorama que Acción Ciudadana ve en ese sentido, ya que una sola bandera, una sola fuerza tiene el control? Bueno, obviamente lo de las cuotas desaparece. O sea, eso no va a pasar ahora. Al menos en eso vamos a avanzar, que no va a haber cuotas partidarias. Pero lo que va a pasar ahora es, se van de seguro a nombrar personas que puedan responder a los intereses del Partido Nuevas Ideas y el presidente. O sea, eso no nos cabe la menor duda que va a pasar. O sea, van a haber negociaciones previas, van a haber, si no es que ya están en esas reuniones, que yo apuesto que ya están en esas reuniones, donde candidatos a magistrados están reuniéndose con, no, tal vez no con diputados, sino que con gente de casa presidencial, para acordar ya pues su elección a cambio de. O sea, entonces, aquí no va a haber cuota. Ya sabemos a quiénes van a responder. El punto es, como digo, qué es lo que o sea, qué es lo que han comprometido estos candidatos para ser electos. Ese va a ser la pregunta ahora. No a quién, no de cuota de quién es, sino que a quién o qué comprometieron ya. En elecciones anteriores se puso de moda la palabra barómetro, que era una herramienta, ¿verdad?, que permitía Baremo. baremos, perdón. Ahora bien, ¿se ha escuchado de alguna forma, alguna herramienta que permita conocer los perfiles, además de las elecciones que ya se han realizado? Bueno, el baremo no permite conocer los perfiles. O sea, el baremo lo que permite es medir, digamos, algunos aspectos, algunas particularidades de los candidatos, ¿sí? Y candidatas. Eso es lo que permite el baremo. Hacerse una idea un poco de las competencias que puede tener alguien. De este baremo, Acción Ciudadana ya presentó a la Asamblea Legislativa, ya enviamos y de hecho lo presentamos en la Asamblea con el diputado Leonardo Bonilla. Presentamos un baremo que es donde nosotros creemos puede ser utilizado, tenemos esa expectativa, tal vez inocente, pero, o sea, hay que intentarlo, de que Nuevas Ideas utilice herramientas de ese tipo para medir o intentar medir un poco a cada candidato y a partir de esa medición hacerse una idea más objetiva de quienes pueden ocupar el cargo, o sea, quienes tienen el perfil más adecuado. Entonces, ya nosotros dejamos ese baremo en la Asamblea Legislativa, también, y de hecho se lo entregamos al CNJ, para que cuando remita el listado, lleve el baremo de Acción Ciudadana, que también ya voy a explicar brevemente qué es el baremo, lleve eso a la Asamblea. El baremo simplemente es
una herramienta donde se puede segmentar y ponderar cada uno de los aspectos de la experiencia profesional de la persona. Por ejemplo, si una persona solo es licenciado en ciencias jurídicas, por ejemplo, tiene un puntaje. Si esta persona es abogado y notario, tiene otro puntaje. Si esta persona es abogado con maestría o doctorado, tiene otro puntaje. Entonces, es para puntuar a las personas. O si alguien tiene 5 años de experiencia en el órgano judicial, tiene un puntaje. Si alguien tiene 20 años en el órgano judicial, tiene otro puntaje. Si alguien solo ha sido secretario de un tribunal, tiene un puntaje. Si alguien ha sido magistrado de cámara, tiene un puntaje mayor. Entonces, digamos, eso lo que nos guía es tener un panorama tanto más claro de cuál puede ser la fortaleza de algún candidato. Ojo, no estamos diciendo que con eso se soluciona la elección. O sea, obviamente hay otro tipo de valoraciones que deben de seguir los diputados, pero que nosotros sí señalamos que esta puede ser una guía para la elección. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, relacionado siempre al tema de que quizás no va a ser las elecciones más independientes debido a la influencia que puede llegar a tener el Ejecutivo dentro del órgano legislativo. La pregunta orientada es, como sociedad civil, ¿qué se podría llegar a hacer como para hacer contraloría a ese tipo de acciones para poder ir precisamente ciudadanía de cargos no solamente de los magistrados, también del fiscal, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿De qué manera podría incidir la sociedad civil? Bueno, con esa pregunta, nosotros ya estamos incidiendo desde el momento que hemos llevado el baremo, por ejemplo. Y cuando ya está instalada la nueva asamblea, vamos de nuevo a señalar este tema de que se usen herramientas de este tipo, que se mejoren las preguntas en las entrevistas, porque, bueno, para quienes tal vez no han visto las entrevistas, por ejemplo, las preguntas que le hacen son, o voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el comité del Congreso está entrevistando a un candidato al magistrado de la Suprema Corte, le preguntan cuál es su posicionamiento respecto del aborto, por ejemplo. Jurídicamente, ¿cuál es su posicionamiento? ¿Qué piensa de la eutanasia? ¿Qué piensa del matrimonio LGTBI, por ejemplo? ¿Cuál es su postura jurídica sobre esos temas? ¿Cuál es su postura sobre la libertad de expresión? ¿Cuál es su postura, por ejemplo, con ideologías como el fascismo, etcétera? Son permitidas dentro de un sistema democrático. Estoy poniendo ejemplos, temas que así se les evalúa el pensamiento jurídico a estos magistrados. Pero en el caso salvadoreño, para poner un poco de humor en este tema, ¿cuáles creen que son las preguntas? ¿Sabe cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta que les hacen. ¿Qué va a hacer si llega a ser magistrado para mejorar la administración de justicia? Esas son las preguntas que les hacen. O sea, yo una vez dije, esas preguntas las puede contestar mi hija que tiene 10 años, las puede contestar. Es como que la vaca da, lee. Así son las preguntas que les hacen. Entonces, digo, nosotros como sociedad civil hemos estado señalando que debe de mejorarse ese proceso. O sea, que debe de hacer unas verdaderas entrevistas que indaguen el perfil de la persona. O sea, incluso hemos dicho, miren, para ser un agente de la Policía Nacional Civil, y no es que yo vea de menos ser un agente de la Policía Nacional Civil, a ustedes lo someten a un proceso de evaluación física, psicológica, social, o sea, les hacen un montón de evaluaciones, pero para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia le hacen 5 preguntas que mi hija puede contestar y con eso usted puede ser magistrado. ¿Ya? O sea, es inaudito eso. Entonces, ahí hay un tema, sociedad civil incidiendo con el tema, por ejemplo, del baremo, que se mejoren las entrevistas.
obviamente vamos a monitorear el proceso de elección legislativa, vamos a estar observando qué es lo que pasa. Y en última instancia, y no hablo por acción ciudadana, pero sabemos que si hay una elección viciada, sociedad civil o ciudadanos independientes, quien sea, va a demandar ante la Sala de lo Constitucional la elección. Eso que ni quepa duda, eso es lo que va a pasar. Porque eso se ha hecho siempre, o sea, desde hace años, sociedad civil ante elecciones viciadas ha demandado la inconstitucionalidad ante la Sala, y de hecho la Sala en la mayoría de casos ha dado la razón a sociedad civil. Hay una pregunta, perdón. Bueno, estimado Eduardo, yo sí más bien tenía una pregunta personal y más bien para hacer unas comparativas, está muy interesante todo lo que nos has comentado y una realidad bastante distinta, por lo menos a la que, por ejemplo, tenemos aquí en Perú. Pero dime, en tu país, en El Salvador, ¿qué tan aplicable sea o si ya lo han aprobado y no ha sido muy efectivo que el nombramiento de jueces sea mediante concurso público, obviamente con controles más estrictos y que una vez nombrados solamente puedan ser ratificados 2 veces y después, posteriormente, haya un órgano independiente que los controle? Esto es, que no haya un control interno que obviamente a veces tienden a socaparse entre ellos. Entonces, un órgano externo que los controle ante cualquier falta, ya sea leve o grave, y haya un control bastante específico y que tenga también sanciones específicas para aquellos que falten a esto. No sé si han pensado alguna vez en sugerir aplicar eso en su país, porque eso es lo que estamos planteando nosotros ante un desquebrajamiento y una baja en la reputación del Poder Judicial aquí en Perú. Es una de las instituciones con menos prestigio, con menos reputación y más criticados por la opinión pública en general, ¿no? Porque no se ve que es algo independiente. Y yo, por ejemplo, te comento como estudiante de Derecho, yo aliento que la gente vaya a arbitraje, a los tribunales privados, que si bien es cierto cuestan, pero permiten una mayor imparcialidad y sobre todo mayor celeridad en los procesos que a veces abundan la carga procesal debido a ya sea una acción constitucional o un proceso ya sea penal, civil, en las salas, peor aún en la Corte Suprema, puede demorar años, ¿no? Entonces, ¿qué tal la propuesta y qué tanto lo ves viable? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que aquí habría que dividir en dos al órgano judicial. Digamos, yo particularmente, aunque decía jueces, me refería a magistrados de Corte Suprema de Justicia. A ellos, en este caso, es todo este proceso deficiente de elección que se ha mencionado. En el caso de los jueces, que no son electos por Asamblea Legislativa, sino que ahí estamos hablando de otro procedimiento, que en este caso interviene el CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, que evalúa a las personas que aspiran por ejemplo, quedó vacante la magistratura X de tal departamento del país. Entonces el CNJ evalúa a las personas que se postulan, les hacen pruebas de todo tipo, a efecto de mandar una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para que se dé el nombramiento de esa terna de la persona que sea la más idónea para ocupar el cargo. Entonces, ya eso lo hace la Corte Suprema de Justicia y da el nombramiento. Y luego hay una instancia de la misma Corte Suprema de Justicia que en caso de denuncias es la que investiga a los jueces, que es la sección de investigación judicial. Y el CNJ tiene un rol que para muchos es muy de cajón, como se dice, de evaluación de los jueces, del desempeño de jueces. El CNJ pues hace periódicamente evaluaciones a los diferentes tribunales del país, pero pues en muchos casos son evaluaciones, como se dice, de cajón. O sea, no son evaluaciones a profundidad de cómo se está desempeñando el rol judicial de un juez. Entonces, digo,
sin decir que este proceso es perfecto, el de la elección de jueces de segundo nivel jerárquico, pero me parece interesante esa dinámica de Perú. Obviamente habría que ver qué es lo que puede ser aplicable para el caso salvadoreño, para, en este caso, la elección de jueces o magistrados de cámara. Y obviamente aquí, digamos, tal vez el principal problema, voy a decirlo así, es la elección de la cabeza del órgano judicial, que son los magistrados de Corte Suprema, porque ahí es donde ha estado mucho la problemática de la administración de justicia. Ok, hay otra pregunta, que esa es una pregunta desde Facebook, que es, ¿qué le preguntaría a Eduardo Escobar si fuera diputado a un candidato a fiscal? Yo creo que me quitarían la palabra en la Asamblea Legislativa, porque yo sí utilizaría 30, 40 minutos para indagar el conocimiento, en primer lugar, de la materia penal y procesal penal, por ejemplo, de la persona que va a ser fiscal, pues porque eso es obvio, se necesita eso. Indagaría su visión constitucional de la presunción de inocencia, del debido proceso, por ejemplo. También indagaría cuál es el rol, o mejor dicho, qué rol o qué posición debe de adoptar el fiscal general ante el poder político, por ejemplo. Porque ahí es donde ha habido siempre problemas. O sea, el fiscal se doblega al poder político. Entonces, yo sí haría una serie de indagaciones. Por ejemplo, preguntaría cuál es la visión del fiscal respecto del aborto, por ejemplo. Porque acá ustedes saben que se le ha cuestionado mucho a la fiscalía el tema de procesos por interrupción del embarazo, ¿verdad? Entonces, y no es por estar a favor o en contra del tema, no, sino que se ha señalado esa una deficiencia de la fiscalía, cómo atiende este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, eso le preguntaría. Por eso digo que creo que en la asamblea me cortarían el micrófono y ya no me dejarían estar en la entrevista, porque si yo fuera diputado, yo le preguntaría todo ese tipo de cosas a un candidato. Otra pregunta, eso va relacionado un poco al panorama político que tenemos. ¿Cree que en dado caso se llegaran a tener magistrados favorables al partido oficial o al que tiene la mayoría en este momento en la Asamblea, continúen los ataques hacia la Corte Suprema de Justicia, o cree que en este caso habría una disminución, ya que pues tendría ese órgano en parte a su favor? Bueno, ahí cambiaría la correlación de Corte Suprema. O sea, al poner 5 magistrados afines al gobierno, ya digo, sería más difícil lograr los 8 votos para, en este caso, cuestiones de probidad, por ejemplo. No digo que no lo puedan hacer los restantes magistrados, pero digo, ya sería más complicado llegar a esos consensos. Entonces, ahí cambiaría ese rol de la Corte Suprema de Justicia y podríamos ver una corte, si se quiere, voy a decirlo así, más inactiva, ¿ya? Ahora, donde no cesarían los ataques es hacia la Sala de lo Constitucional, porque la Sala va a mantener la conformación, o sea, los 4 electos en 2018 se mantienen, y solo abandona el presidente del órgano judicial, el presidente de la Sala, el doctor Pineda Navas. Entonces entra un nuevo magistrado, y ese nuevo magistrado va a tener menos margen de acción porque solo es uno. Y recordemos que para sentencias de amparo se necesitan 3 votos, sentencias de inconstitucionalidades o resoluciones de inconstitucionalidades se necesitan 4 votos, habeas corpus se necesitan 3. Entonces va a tener, digo, no intrascendente, pero numéricamente el magistrado que llegue a la sala, pues por sí solo no va a poder hacer mayor cosa en las decisiones, pues. Entonces,
siempre puede estar una sala que va a efectuar el rol de control contra el presidente de la República, por ejemplo. Y por eso no va a cesar, digamos, el ataque. Porque creo que aquí hay que decir algo. Ya Arena, FMLN, todos ya perdieron el poder, ya no están en la asamblea. Entonces ellos ya no van a ser, digamos, los blancos de ataque del presidente. Ahora va a ser sala de lo constitucional, Corte de Cuentas, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la prensa y sociedad civil. O sea, ahora nosotros nos vamos a convertir en los enemigos, entre comillas, del pueblo. Sí, hemos visto por la experiencia en Latinoamérica que hay países donde prácticamente el mismo partido político, la misma bandera, tiene los órganos de Estado, ¿verdad? En el caso de El Salvador, ¿ve algún peligro de que los tres órganos de Estado estén bajo la misma bandera? Y de ser así, ¿qué peligros podemos ver? ¿Qué está en riesgo? Ya. Respondo esa pregunta con Antonio Saca está detenido, está cumpliendo una condena. Se le ha imputado el desfalco de 350 millones de dólares. Mauricio Funes está huyendo de la justicia salvadoreña, está asilado en Nicaragua. Se le imputan 300 millones de dólares también. El fiscal Luis Martínez, anterior, igual procesado por serie de delitos. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que pasa cuando un partido político tiene el control de los órganos de Estado. Se da corrupción, se da mal manejo de fondos públicos, se dan abusos. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que ha pasado en este país. O sea, toda esa corrupción que se dio, ¿por qué se dio? Porque un partido político usó a otro para tener la mayoría, eligieron a fiscal, eligieron a magistrados de Corte de Cuentas, magistrados de Corte Suprema, y pasó toda la corrupción que pasó y que ahora se está siendo juzgada y están condenados. Entonces, ese es el riesgo. Uno, corrupción. Dos, abuso de poder contra los ciudadanos, contra la libertad de expresión, contra su libertad de manifestación. Si es que ahora veamos, ustedes no pueden opinar nada en redes sociales porque de repente le dicen hasta lo que se van a morir, si no es una opinión favorable al gobierno. ¿Ya? Y eso puede trasladarse a otro tipo de acciones contra la ciudadanía. Entonces, el poder absoluto en manos de una persona que no es democrática, y aún aunque fuera democrática, no es conveniente tener poder, todo el poder en la mano. Entonces, el poder absoluto en una mano, digo, puede generar, o ya tenemos evidencia que genera corrupción, genera abusos. Eso es lo que puede pasar. Bueno, por mi parte ya no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias por abordar de una forma bastante sencilla, pero también bastante profesional el tema, que creo que de repente es un poco complicado de explicarlo para personas que no somos del área de derecho, de relaciones internacionales, y realmente es un tema que le interesa a toda la ciudadanía, porque es uno de los pilares básicos para la democracia del país. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. No sé si Eduardo. Todo claro y realmente muy agradecido, Eduardo, nuevamente por apoyarnos en esta actividad, ¿verdad? Por explicarnos la importancia que son estas elecciones. No, gracias a ustedes por el espacio y espero haber sido lo suficientemente claro, tratando de no hacer muy jurídico en la conversación, pues porque yo sé que hay muchas personas que no son abogados acá presentes, pero que sí es importante que conozcan y entiendan el tema. Entonces, espero haberles aportado en algo para que estén pendientes del proceso que se viene de elección. Así que gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias de verdad por haber participado. Agradecemos a Eduardo Escobar por la gentileza
que ha tenido dándose su tiempo para exponer estas ideas, y que espero que hayan sido de su agrado. También a Eduardo Vázquez agradecerle, y también a Andrea por estar allí presentes y por moderar de una forma muy buena y satisfactoria este evento de Latinoamérica Elige, este episodio. Y a todos los que nos siguen viendo fielmente todavía en la transmisión, los invitamos cordialmente al próximo episodio de Latinoamérica Elige, esta vez hablando del panorama electoral de Costa Rica. También agradecemos a Hidalberto, que está tras bambalinas y que es uno de los artífices de esta serie de eventos para conocer un poco acerca de la coyuntura electoral en todos nuestros países en Latinoamérica, que no solamente estamos hermanados por el idioma, sino por las ideas de la libertad y por un esfuerzo que tenemos todos los jóvenes por desde individual, de una forma muy individual, buscar un futuro mejor para todos, dando y aportando nuestro granito de arena. Entonces, será hasta una próxima ocasión. Agradecerles de nuevo por la gentil sintonía y nos vemos el próximo viernes, el 7 de mayo, con un nuevo episodio de Latinoamérica Elige. Muchas gracias.